Bueno, buenas tardes otra vez. Los organizadores han decidido que repitiera, así que espero no aburriros nuevamente. Vamos a cambiar de tema. Uno de los temas en los que yo llevo trabajando en esto ya 15 años. Bueno, yo defiendo el uso terapéutico del cannabis y defiendo el uso recreativo del cannabis. No es una defensa ideológica, sino es una defensa basada en, bueno, el recreativo sí probablemente, pero la defensa del uso terapéutico se basa en estudios. Creo que Delia ha comentado ya cuáles son las indicaciones y para qué sirve el cannabis. Y bueno, y esta defensa a mí me ha servido el que en muchos círculos te tachen o me tachen de que banalizamos el uso de drogas, somos unos irresponsables, estamos a favor del consumo, estamos a favor de las drogas, cosa que no es real. Pero en los últimos 3 o 4 años lo que me estoy encontrando es que cada vez me peleo más con algunos antiprohibicionistas o con algunos partidarios de la marihuana. Yo no soy ni detractor ni partidario, esto no es como ser de un equipo de fútbol, yo defiendo el conocimiento científico simplemente. Y el tema del que os voy a hablar, he puesto una pregunta un poquito retórica: ¿puede el cannabis curar el cáncer? Pues tiene que ver con una de mis peleas en los últimos 3 o 4 años con cierto sector del movimiento canábico que considera que el cannabis es bueno para todo. Delia ha contado antes más o menos cuáles son las indicaciones claro, defender el uso terapéutico del cannabis implica defender el que el cannabis sirve para cosas. Todas las medicaciones que existen en el mundo sirven para algunas cosas y para otras no. El cannabis, como cualquier otro fármaco, sirve para cosas, pero a veces cuando uno lee en determinadas publicaciones canábicas sobre uso terapéutico del cannabis, el cannabis vale lo mismo, como habéis señalado, para esclerosis múltiple, para náuseas, que para el dolor de barriga, las hemorroides, los juanetes, el dolor de espalda y para todo lo que quieran, ¿no? Y bueno, una visión extrema de esto tiene que ver con que el cannabis cura el cáncer, ¿no? Ahora vamos a ver. Y que tiene que ver con confusión con propiedades antitumorales del cannabis, de los cannabinoides que son reales y de las que quería hablar un poquito. Entonces, de lo que os voy a hablar rápidamente es de estos 4 puntos: qué es el cáncer, una explicación muy básica. El segundo punto, de qué es lo que tiene que ver el sistema cannabinoide endógeno y el cannabis con el cáncer, y el cannabis tanto en el tratamiento de algunos síntomas de cáncer como el cannabis en el tratamiento de la enfermedad del cáncer, ¿no? En qué tiene que ver. Como decía, no vamos aquí a dar una clase magistral sobre cáncer, pero sí quiero lanzar 4 ideas básicas para que podamos entender de qué vamos a hablar, ¿no? Las células de nuestro organismo, todo nuestro organismo está formado de células que se dividen y de vez en cuando pues alguna célula se vuelve loca y se pone a dividirse por su cuenta y se pone a dividirse mucho más de lo que debería, escapa al control de lo que es la división normal de las células y esto da lugar a lo que conocemos como cáncer, ¿no? Aquí tendríamos un ejemplo de crecimiento normal de células. Nosotros, cuando se nos rompe la piel, las células que hay abajo van creciendo y van recuperando la piel, pero en algunas ocasiones pues una célula se vuelve loca, se pone a crecer por su cuenta y este crecimiento puede llevar a que se produzcan lesiones que a veces que se quedan en su sitio, que crecen solamente localmente, o a veces pasan a través de la sangre y de la linfa a otras partes del cuerpo y da lugar a lo que conocemos como metástasis, ¿no? El cáncer está causado por muchas causas, ¿no? Hay cánceres que tienen que ver con que van escritos en nuestros genes, o bien algunos porque se producen, o bien lo que es predisposición distintas, pero la edad es un factor para el cáncer. Según se va avanzando en la vida, el cáncer es más frecuente. Factores como el tabaco, el alcohol, las comidas, la acción de virus, el sol, las radiaciones, etc. El cáncer tiene muchísimas causas distintas y cuando estamos hablando de cáncer
no estamos hablando de una enfermedad. Cuando estamos hablando de la gripe, hablamos de una enfermedad, pero el cáncer en realidad son 150 tipos de enfermedades distintas que, como veíamos en la diapositiva anterior, tienen causas distintas y están causadas por distintos factores, ¿no? El cáncer, el pronóstico, el que un cáncer sea bueno o sea malo, depende de cómo se encuentra el tumor, del tipo del tumor. Hay cánceres que tienen mejor pronósticos que otros y de características del paciente. Y el tratamiento del cáncer a veces es curativo, a veces es paliativo y tiene que ver con quitarlo con cirugía, con quimioterapia, radioterapia, hormonas, vacunas. Hay distintos enfoques para el tratamiento del cáncer y dependiendo del tipo de cáncer y dependiendo del estadio en el que se encuentre el cáncer, habrá que aplicar un tratamiento u otro. Y hay una especialidad que se llama oncología, que implica 3 o 4 años de estudio y que nos da que al que es especialista en eso le explica cómo tratar los distintos tipos de cáncer, ¿no? Distintos tipos de cáncer tienen pronósticos mejores o peores. Si ustedes tienen una enfermedad de Hodgkin, un tipo de linfoma, pues tienen una supervivencia del 80%, pero si tienen un cáncer de páncreas que está por aquí, pues tienen solamente un 5%, ¿no? Hay cánceres que son más agresivos que otros. Eso es lo que os quería contar con respecto a lo que es el cáncer. Ya hemos hablado aquí más que de sobra sobre cannabinoides endógenos y cannabinoides exógenos. No voy a insistir en esto. Pero sí que voy a señalar que una de las funciones del CB2, de los receptores CB2, tienen que ver con los mecanismos del control del cáncer. Fijaros, se entiende que todos los que estamos aquí, a lo largo de nuestra vida, desarrollamos distintos tipos de cáncer y tenemos todos células cancerosas que nos van saliendo a lo largo de la vida y nuestro sistema inmune, nuestro sistema inmunológico, el mismo sistema que nos defiende de las agresiones de fuera, destruye esas células cancerosas. Y en ese proceso por el cual el sistema inmunológico controla el cáncer, ahí parece que es muy importante la acción de los receptores CB2. Es decir, hay unas bases farmacológicas que relacionan el sistema de los cannabinoides con el control del cáncer a nivel celular y a nivel molecular. Entonces, si nos ponemos a hablar de las relaciones entre cannabis y cáncer, habría que distinguir dos cuestiones. Una, si el cannabis y los cannabinoides valen para tratar síntomas del cáncer, y otra, si el cannabis y los cannabinoides valen para tratar el cáncer como enfermedad. Con respecto a lo primero, no voy a hablar porque ya se ha hablado aquí en varias ocasiones. Hay suficientes estudios que nos indican que el cannabis y los cannabinoides sirven para cosas en el tratamiento del cáncer, en el tratamiento de los síntomas asociados al cáncer, que a veces tienen que ver con la propia enfermedad, pérdida de peso, anorexia, o a veces tienen que ver con los tratamientos, ¿no? En quimioterapia, muchas quimioterapias producen muchos vómitos y ahí los cannabinoides son un tratamiento eficaz y aquí tenemos pruebas científicas suficientes para demostrar esto. No son cuestiones opinables, son cuestiones que tienen que ver con estudios de ciencia, ¿no? Me refiero en concreto a náuseas y vómitos. Potencia el efecto contra el dolor de los opioides, de los opiáceos. Muchas veces para el cáncer se utilizan fármacos como morfina y derivados. Utilizando cannabinoides es posible disminuir la dosis de morfina o derivados porque tiene un efecto potenciador. Incremento de apetito, ganancia de peso, insomnio, humor. Todo esto, digo, está avalado suficientemente por estudios, ¿no? Entonces, como os decía, esto me adelanta un poquito, perdonad. Esto es lo que es el tratamiento de los síntomas. Si nos pusiéramos a hablar del tratamiento del cáncer como enfermedad, hay unas bases para esto, lo que os decía, el control del sistema inmunológico sobre el cáncer, y hay una gran cantidad de estudios de investigación básica, de estudios en células o en animales de experimentación, en modelos animales, que nos indican que el cannabis y los cannabinoides pueden ser eficaces insisto, en células y en animales, ¿no? Pero los estudios de los que estamos hablando, fija, cualquier fármaco de los que se estudian, primero se estudian en el microscopio, luego en células, luego en animales, luego en unas pocas personas y luego se hacen estudios a gran escala.
en este momento estaríamos hablando de estudios por aquí, ¿no? Muy recientemente se ha comenzado un estudio, se está comenzando un estudio este año en el tratamiento de un tumor específico, que es el glioblastoma multiforme, que es un tumor cerebral muy agresivo, en el cual se está ensayando el tratamiento, la quimioterapia convencional y añadiéndole THC. Y ya hay un estudio clínico en marcha en humanos para esto. Pero fijaros, estamos hablando de THC y estamos hablando de un tumor concreto en un estadio concreto. ¿Por qué estoy siendo tan otros sobre cáncer de próstata que también tienen importancia? Estos son los estudios piloto que se hicieron sobre glioblastoma multiforme, en el cual se inyectó directamente en el cerebro de personas con un cáncer muy avanzado THC y se vio que se aumentaba un poco la supervivencia, aunque los pacientes fallecían, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy siendo tan específico o contando tantas cuestiones, ¿no? Porque, fijaros, os he estado hablando, ¿no?, de los distintos tipos de cáncer, de los distintos tipos de agresividad, de que el cáncer son muchas enfermedades distintas, que el tratamiento depende del estadio, depende que estamos hablando de un fenómeno muy complejo. Y uno de los, no sé cómo lo digo, de las estafas más importantes que se encuentran en el mundo canábico actualmente tienen que ver con esto, tienen que ver con este señor, que es un vídeo que circula por Internet, que lleva 2 millones de visitas, que está en YouTube, traducido a distintos idiomas, y en el cual pues, este señor nos cuenta cómo descubrió la cura para el cáncer y para todas las enfermedades del mundo, además, pero, bueno, la diabetes, las hemorroides, y bueno, pues este señor lo que dice es que los tratamientos que se utilizan normalmente no valen para nada y que lo único que hay que hacer es utilizar aceite de cannabis para curar el cáncer, ¿no? Y yo esto me lo encuentro en mi consulta. Yo me he encontrado yo trabajo en cannabis terapéutico y me encuentro a veces con gente que te viene diciendo que es que ha visto en Internet que lo que tiene que hacer es dejar toda su medicación y empezar a usar aceite de cannabis para curarse, ¿no? Yo creo que esto es una barbaridad. Fijaros, el vídeo este no se sustenta desde ningún punto de vista científico. Nos habla de una panacea, cura el cáncer, pero también todas las enfermedades, ¿no? No se explica cómo se ha conseguido este aceite, no se dice qué dosis tiene que utilizarse, está lleno de falsedades históricas, se manipulan los datos de investigación. Y luego, bueno, pues hay un recurso a una teoría de la conspiración según la cual toda la industria farmacéutica estaría ocultando que el cannabis cura el cáncer, porque es una conspiración entre la industria farmacéutica y los políticos. No, yo no voy a defender a la industria farmacéutica y a los políticos, pero fijaros, el cannabis lleva utilizándose como fármaco desde hace 6.000 años, más o menos, ¿no? Y ha sido únicamente este señor el que se ha dado cuenta, después de 6.000 años, que el cannabis cura todos los cánceres del mundo, ¿no? Pero insisto que ese tipo de mensajes pues llegan a la gente. Algunas de las historias que circulan por Internet, fijaros, bueno, pues esta chica que cuenta que se ha curado también su cáncer solo usando cannabis, las imágenes ni siquiera pertenecen al mismo paciente, ¿no? Este señor cuenta que se ha curado de su cáncer de próstata también utilizando solamente aceite de cannabis, dando datos que no indican eso, que son falsos absolutamente, ¿no? Este es un señor, un doctor, que por Internet también cura el cáncer de los niños a través de su página web. Bueno, fijaros, en ciencia, para que algo consideremos que es válido, pues simplemente tiene que haber estudios reconocidos por la comunidad científica, ¿no? Si yo meto el nombre de este señor en Medline, en las bases de datos sobre médicos, no me aparece absolutamente nada. Hombre, si lo meto en Google sí que me sale su consulta, en la cual pues cobra 100 o 200 euros o dólares por la consulta de 10 minutos, ¿no? Defender el cannabis terapéutico, y yo defiendo el cannabis terapéutico y defiendo el cannabis recreativo, implica necesariamente el que no podemos considerar o no podemos dar pie a este tipo de historias. E insisto, no digo que esto sea real, que sea algo muy frecuente o algo muy generalizado, pero
yo sí que tengo la sensación de que a veces en lo que es el movimiento, o lo que podríamos llamarlo el movimiento canábico, se pretende justificar cualquier uso terapéutico como para dar más empaque o más interés a la planta. Bueno, yo creo que insisto, yo estoy a favor del uso terapéutico absolutamente. Creo que los enfermos deben de ser los primeros que tienen que tener derecho a una medicina, pero no perdamos de vista que el 95% de los usuarios de cannabis son usuarios recreativos. Y el uso recreativo de cannabis es algo tan justificable como el uso terapéutico y no precisa del uso terapéutico para justificarse. Es decir, yo, por un lado, creo que los enfermos tienen que tener derecho a su medicación y, por otro lado, como estaba comentando antes, uno puede tener derecho a fumarse un porro en el parque sin que venga un policía si no está haciendo daño a nadie, ¿no? Y eso se justifica por sí solo, independientemente de que el cannabis sea terapéutico o no sea terapéutico, ¿no? Yo creo que el cannabis recreativo implica una discusión, el cannabis terapéutico otra, y yo creo que el cannabis terapéutico debe de discutirse exclusivamente en círculos científicos, porque es una cuestión científica, como la diabetes o como el tabaco. Yo insisto, creo que defender los usos terapéuticos del cannabis implica distanciarse de este tipo de mensajes que ayudan, yo creo, poco a distinguir lo que es real de lo que no y que pueden tener efectos sobre la salud de las personas. Pues yo creo que esto era todo y muchas gracias.